El Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Colegio de Abogados de Baja California Sur, Asociación Civil, agradecen a todos ustedes su presencia en la continuación de los trabajos del ciclo de conferencias para abogados del Poder Judicial, abogados postulantes y público en general. La conferencia de este día será impartida por Rosy Orozco con el tema Trata de Personas. Pues de verdad muchísimas gracias a todos, a todas. Es para Alma y para mí un honor, además de tan hermoso lugar que nos quisiéramos quedar, ¿verdad? Almita me decía, Rosy, me quiero ir a perder adentro del océano, ya no quiero regresar, ¿verdad? Qué hermoso que puedan vivir en un lugar tan bello y además que estén interesados en un tema tan importante. Les agradezco muchísimo, presidente, les agradezco mucho a todos los que hicieron posible que estemos en este lugar. Para nosotros ir a todas partes, además ni cobramos porque para nosotros es de veras un privilegio el que ustedes quieran salvar vidas y nosotros podamos ayudarles a comprender este tema que es de esclavitud. Es un tema de esclavitud moderna y además estamos absolutamente convencidas de que en México no se va a acabar la violencia, no vamos a poder prosperar mientras la esclavitud siga existiendo. Desde las épocas más antiguas, la esclavitud pues era durante muchas épocas un flagelo. Y bueno, pues desde la historia de Israel, cuando sale de la esclavitud y entra a una tierra prometida, bueno, no es una fábula ni es una historia que no se repitiera cuando William Wilberforce en 1829 pues está logrando ya una ley que fue después de 18 años de lucha. William Wilberforce logra abolir la esclavitud, logra una ley que va a permitir que todas las personas de color sean libres. Y viene la mejor época de Reino Unido, viene la mejor época donde pasa a ser la primera potencia mundial en Europa y en todo el mundo, el país, bueno, en ese entonces Inglaterra, y pues lo vemos igual en nuestro país vecino, cuando primeramente Abraham Lincoln y después la mentalidad todavía esclava que permitía ver al prójimo como esclavo todavía, ¿verdad? Esa parte que Martin Luther King logra de abolir también la discriminación. Vemos después igual en el país vecino florecer económicamente y es que la esclavitud a todos nos va a alcanzar. Si nosotros seguimos permitiendo que el ser humano sea vendido, comprado, sea humillado, todos estamos en una decadencia como humanidad. Y yo creo que parte de esto es precisamente una deshumanización que se ha dado en el mundo, en donde amamos las cosas, ¿verdad?, en lugar de amar a las personas, y usamos a las personas en lugar de amarlas. Y el ser humano, pues ahora desgraciadamente a mí me gusta mucho y para mí es muy extraño siempre comentar esto, soy una gran admiradora de la encíclica del Papa porque él precisamente habla cómo el cambio climático que afecta, pues el que no honremos la tierra, nos afecta como seres humanos para las migraciones y para que muchos seres humanos queden vulnerables ante pues las redes de trata, ¿no? No sé si está la presentación, creo que tarda un poquito en llegar. Ahí está. Gracias. La primera, por favor. La trata de personas, como comentábamos, la que sigue, es esclavitud en pleno siglo XXI. La persona la cosifican, la convierten en mercancía humana. No sé si han visto, ahorita está pasando en CNN un documental sobre Tenancingo, Tlaxcala, y uno que se llama Mercancía Humana. Y pues la chica, Patti González, estamos muy orgullosos de ella porque pues ya hoy está terminando la carrera de leyes, quiere ser abogada y además quiere ser diputada algún día. Yo en algún momento fui diputada para hacer la ley y el día de ayer estaba yo con el que fue mi compañero, que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara, el hoy gobernador Rubén Moreira. Y me daba mucha risa, venía yo comentándole a Alma, que me daba tanta risa que
Ayer dijo cómo cuando él llegó como presidente, todos los diputados se acercaban para decirle algún artículo que quería reformar. Y entonces comentó delante de todo el mundo, y es la primera vez que yo lo escuchaba, porque nunca me había caído el 20, pues qué bueno mi ignorancia, porque dice que de repente le llegué yo, y si llega esta diputada tan rara que quiere una ley completa. Si con trabajos íbamos a lograr reformar un artículo, una ley completa quería, ¿no? Bueno, qué bueno que yo ni sabía que era tan difícil, hasta ayer me enteré, porque como yo me dediqué a trabajar para lograr la ley, ni me di cuenta que hicieron mis compañeros, ¿eh? Yo pensaba que otros habían logrado también leyes o algo, yo no sé, pero además no la logré sola, la logramos con muchísimos compañeros, al final la presentamos 104 diputados, y es hoy una ley que ya ha logrado más de 560, en agosto dijo Roberto Campa Cifrián, el subsecretario, que teníamos ya 562 sentencias cuando estábamos en CONATRIB, y entonces, pues ya ver eso, por ejemplo, después de nosotros, el país, bueno, el único que tiene más, que es Estados Unidos, 880 según la organización Polaris. Argentina tiene 122. Después de nosotros, 122. Ecuador, 26. España no tiene ni 20. Porque ustedes sabrán mejor que yo que es un delito muy complejo y es un delito muy difícil. Porque, primero que nada, hay varias modalidades. La que sigue, por favor. Logramos 11 delitos. Obviamente esclavitud, que pues sabemos que nuestro país desde el artículo 1 dice que aún quien llegare a nuestra nación siendo esclavo sería, por supuesto, libre. Pero tenemos condición de siervo, que en el caso, por ejemplo, de Sunduri, ¿se acuerdan de la chica que escapó de la planchaduría? Que la conocemos, que ha sido un honor ayudarla, de esas chicas que se han levantado súper rápido. Sunduri estuvo en condición de siervo porque ahí la señora de la planchaduría, como ya después de que la tenía tantas horas, quemaba las camisas, le decía, pues ahora como me debes tanto, ya no te pago. Nunca le pagó, pero le decía, pero además me debes, ¿no? Entonces, por deudas, le decía que tenía esa condición de siervo, ¿no? La llegaron a encadenar, estuvo 5 años y pico con esa familia, 2 encerrada y 8 meses encadenada. Trae marcada la cadena Sunduri. Más de 600 cicatrices, imagínense. El artículo 13 castiga la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Y ahí vale la pena decirlo, nadie de nosotros pensamos que pues se deba de castigar la prostitución. Yo siempre digo que ese no es el oficio más antiguo. ¿Sí saben cuál es el oficio más antiguo? Pues no es ese, ¿eh? ¿Cuál es el oficio más antiguo? A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Cuál es el oficio? No, el oficio más antiguo, ¿cuál es? Todo el mundo piensa que es la prostitución, pero no, hay uno antes. Partera. Sí, el oficio más antiguo es el de partera. ¿O no? Bueno, pero sí es el oficio más peligroso, ¿no? Porque la mayoría de estas jóvenes, pues, están solas, sin ningún arma. Una de ellas me decía, mi arma era mi tacón, Rosy. Con mi tacón me defendía porque le llegaba cada loco que para qué les cuento, ¿no? Ahora, eso nunca lo vamos a acabar, ¿eh? Desde que inició el mundo hasta que se acabe, la prostitución no podremos erradicarla, eso no tengo la menor duda, pero la esclavitud sí. Y la gran diferencia es que una persona que, no puedo decir decide, porque para que yo decida, tengo que decidir entre quiero ser abogada o quiero ser prostituta, ¿verdad? Pero como la mayoría ni decide, ¿verdad? Porque es o la pobreza y me muero de hambre y mis hijos se mueren de hambre, o bueno, pero la que está en esto, pues por lo menos hay cosas que sí decide con quién, con cuántos, a qué horas, en dónde, cuánto va a cobrar, por lo menos eso sí decide. Pero cuando se trata del pseudoempresario que tiene su prostíbulo, su giro negro, su lugar, o el padrote o la madrota, entonces ni siquiera eso decide. El padrote, la madrota, el giro negro decide que esta chica va a tener tantos clientes, con quién se va a acostar, y llega el borracho, asqueroso, cerdo, marrano, horroroso, y le dice, pues, no importa, aquí estás trabajando y te friegas, y vas con él y no importa.
y va a decidir ese pseudoempresario, padrote, madrote, lo que sea, va a decidir con quién, con cuántos, en dónde, a qué horas y cuánto va a cobrar. Eso hoy se castiga, y no se castiga por un capricho mexicano, ¿eh? El protocolo de Palermo desde el 2000 pide que se castigue la explotación de la prostitución ajena. Y México firmó un tratado para ello, y por supuesto que se castiga, y por supuesto que hay un chorro de gente enojada conmigo, y ahorita trataron de reformar la ley en retroceso, y gracias a Dios, hay más gente buena que mala, y hay un Dios muy grande que paró como un huracán Patricia venía. Bueno, con todo venían a reformar esto, y pues hay muchos intereses. Imagínense, tan solo en el Estado de México se cerraron 1,400 giros negros. ¿No hay medios o sí hay medios? ¿Hay medios ahorita aquí o no? ¿Sí hay? ¿Hay alguien que está bueno? ¿Entonces puedo decir algo de off the record o no? Es que yo nunca digo que me amenacen o algo. La verdad no me gustaría que en medios salga eso. Pero digo, obviamente sabrán que sí me han emboscado y que sí he tenido muchos conflictos con la gente que durante siglos ha ganado dinero de eso. Entonces, pues por supuesto que les ha podido mucho ese artículo. La explotación laboral, aquí se castiga. Por ejemplo, ayer que estaba con la gente de Coahuila, que yo les quiero tanto porque son un ejemplo allá en cuestión de derechos humanos. Me consta que, por ejemplo, intervinieron un campo agrícola y estaban los jornaleros en unas condiciones de verdad, ya no diría yo análogas a la esclavitud, punto. Fui allá cuando justo se hizo esto del campo agrícola que se llamaba Procarne, de un señor Óscar Lozano. Y cuando empiezo a platicar con los jornaleros, me decían, con tanta pobreza, los traían por ejemplo de Hidalgo y de Veracruz y todo, les decían que les iban a pagar más que donde estaban, pero lo que no les decían es, sí, te voy a pagar más, pero dentro de 3 meses. Entonces llegaban a esas condiciones de esclavitud y no se podían ir porque no les iban a pagar hasta dentro de 3 meses. Y me decía uno de ellos, señora, me daban de comer como a los perros, me echaban la comida en el piso. Otro me decía, señora, nos dormían los cerdos. Otro, y lo tengo todo grabado ahí, lo pueden ver en mis videos en mi YouTube. Y decía otro, nos transportaban y nos íbamos desmayando de que íbamos hacinados, así me imaginaba como los trenes de esos de los campos de concentración, ¿no? Que la gente se iba desmayando y nos daban de tomar agua sucia, salada, caliente. No, bueno, nada más de imaginar verdaderamente estos hombres y mujeres y niños, porque tenían además menores de edad. Entonces, estaba yo ahí con la secretaria del Trabajo, con Norma, y le hablaban los otros dueños de los campos agrícolas, le decían, oiga secretaria, ¿qué hacemos? No queremos que nos pase lo mismo que a Procarne, porque ya había declarado el gobernador Rubén Moreira que 0 tolerancia a estas formas de esclavitud en Coahuila. Y entonces, bueno, ayer me platicaban también todos los empresarios y legisladores y gente poderosa tratando de defender al señor Óscar Lozano y el gobernador firme, ¿no? También allá en Coahuila, por ejemplo, hicieron algo que pues me da mucho gusto, ¿no? Porque todas las trabajadoras del hogar, los mismos derechos que cualquier otra trabajadora, ¿no? Su contrato, sus horas extras, sus pensión, su retiro, todo lo que debería de tener cualquier trabajador o trabajadora de este país. Y bueno, pues este tipo de cosas en la explotación laboral, pues sí nos da gusto. A veces vemos, hasta en una construcción allá en el DF, pues de verdad de ver un cuate a 5 pisos construyendo sin arnés, sin ninguna protección. ¿Y saben qué va a pasar si se cae? Si se queda inválido. No me digan que la constructora va a ver por él toda la vida, ¿no? La familia normalmente es gente muy humilde, muy pobre, y pues la verdad la explotación laboral en México es gravísimo. El trabajo o servicios forzados, como pues lo estuvo Sundari, ¿no? Encadenada aún la mendicidad forzosa, lo cual pues lo hemos visto en esta película tan famosa de la India, pero pues en México tenemos, y aquí tenemos niños en mendicidad ante todos los turistas. No sé si ya lo han quitado, pero la última vez que andaba yo por Cabo, sí vi que había todavía niños en situación así, en donde a veces
son las mismas familias o grupos delictivos que los traen de manera tan dolorosa para los niños, ¿no? La utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, ¿se acuerdan del Ponchis? Sí, que hasta me estaba platicando el otro día el psicólogo que atendió al Ponchis, que este pobre niño a los 11 años vio cómo violaban y mataban a su madre y a su hermana. Y después, pues empezaron a obligarlo a cometer actos delictivos y este niño verdaderamente termina en la cárcel, pues después de ser el más joven de los sicarios que hemos visto ahí en las noticias. Lo que pasó en Sonora, la adopción ilegal, venta de niños de manera tan dolorosa para tantas familias. Yo llegué a hablar con varias de las familias a las que les quitaron a sus hijos. El matrimonio forzoso servil, tenemos 62 pueblos originarios. Cuando yo era diputada, la mayoría mandó más de 15,000 firmas, nos llegaron a la Cámara diciéndonos no queremos que los usos y costumbres estén por encima de los derechos humanos. El tráfico de órganos, tejidos, células de seres humanos vivos o la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Hay un caso que se dio, creo que fue en Sinaloa o Sonora, ¿no? Fue acá en el norte, y fue en un kinder donde, pues como si fueran conejillos de India, se estuvieron experimentando en chiquitos, en niños, niñas. La que sigue, por favor. La trata de personas es como un árbol, la que sigue, y nos afecta a todos. Primeramente, la vulnerabilidad. Tenemos que comprender que el tratante busca a las personas vulnerables y por eso, como si fuera la vulnerabilidad las raíces, vamos a ver algunas de las vulnerabilidades. La que sigue, por favor. La mayoría de las víctimas de trata, la que sigue, viene de desintegración familiar. Un tratante, si encuentra que la niña o el niño está desprotegido por alguna situación, pues es más fácil captarlo. De violencia, no solo dentro del hogar, sino a veces también en el entorno. Muchas niñas de Honduras llegan hasta acá porque han matado a sus familiares, huyen de la violencia. La impunidad, donde no hay sentencias, no sé, ¿aquí ya tenemos sentencias de trata? ¿En Baja? No tenemos aún. Entonces, bueno, los grupos delictivos saben dónde se está actuando. Por ejemplo, el Distrito Federal trae ya 211 sentencias, algo así. Chiapas, más o menos 100. Puebla, 25. El Estado de México, 13. Tlaxcala también trae 13. La que sigue, por favor. Lo más grave siempre es la pobreza. Y por eso yo siempre digo que a las víctimas de trata, de por sí, por toda esta vulnerabilidad, corrupción, adicciones, la que sigue, por favor, desempleo, inseguridad, si de por sí, como mexicanos y mexicanas, a una víctima de trata generalmente ya tenemos una deuda con ellas, porque es gente que no les dimos todo lo que cualquier mexicano o mexicana merece. Un techo digno, un plato en la mesa, un empleo. Y por esa vulnerabilidad, estas redes que son como zopilotos, buitres, depredadores terribles, por esa vulnerabilidad las captan. Y abusan de esa manera de ellas, y cuando las logramos, en los pocos casos que escapan o se rescatan, pues imagínense cómo queda una víctima de trata. La que sigue, ¿cuál es el fruto que hay donde existen redes de trata? Coahuila cerró todos los lugares que pudieran tener trata de personas. Todo lo que se les pueda imaginar, lo cerró por completo. Y Saltillo, que era de las ciudades donde había más homicidios, Torreón, disminuyó en un año Saltillo el 67% de la violencia, de los homicidios, de todo lo que había, según la universidad. Me acuerdo que cuando el gobernador decidió cerrar todos esos lugares, yo estaba dando una conferencia en la universidad y todos los jóvenes estaban bien enojados porque además iban a cerrar todos los lugares a las 2 de la mañana y entonces todos los jóvenes enojadísimos me decían, no, es que el gobernador es un santurrón, un mocho, un no sé qué y nos quiere quitar la diversión y chalala, ¿no? Al año siguiente regreso
Y todos esos mismos jóvenes que seguían estudiando la carrera de Derecho me decían, Rosy, tenías razón. Hoy tengo mejores calificaciones, hoy hago deporte, hoy puedo salir a la calle sin miedo, un año después. Porque alrededor de esto, por ejemplo, la delincuencia crece el secuestro, como es el caso que vamos a escuchar hoy, de chicas que las levantaron traileros, y aquí pues tenemos verdaderamente también a una chica la levantaron en Tijuana también, ¿verdad? Que la conoció Alma, de 8 años, y la secuestran para la trata de personas. A mí me duele tanto el caso de aquí de La Paz, porque yo conocí a Lisette Soto cuando tenía 5 años. ¿Sí se acuerdan de esta pequeñita, no? Esa niña yo la conocí de 5 años. De los 5 a los 9 años yo conviví con ella. Fui a la primera que Esmeralda le llamó el 14 de octubre del 2010, nunca lo voy a olvidar, cuando me habló para decirme, mi hija está desaparecida, ¿no? La levantó una camioneta. Y pues desde ahí nos empezamos a mover. Yo era diputada y de veras una impotencia terrible hasta hoy y un dolor que no se imaginan, ¿no? Lo que es no tener a tu hija. Yo no sé si ustedes tengan hijos o hijas, pero nada más imaginar estar en la mesa para cenar y ver el plato vacío de tu hija, la cama vacía, ¿no? Madres que me dicen, vivo sin vida, como sin hambre, duermo sin sueño, ¿no? No es vida. Y bueno, pues estas niñas que desaparecen por tantos lados es por culpa de aquellos que siguen fomentando, asistiendo o permitiendo estos lugares. Yo les llamo agujeros negros porque ahí es donde desaparece todo el mundo, ¿no? ¿Por qué digo enganchadores como fruto? Ahorita nos va a platicar Almita su testimonio, que ella viene muy contenta, además comimos muy rico ahorita machaca, pero es toda una activista tan joven, porque en cuanto cumplieron 18 años ella y su prima, querían ya ir a dar la vuelta al mundo, porque desde los 14 años las conocí, y no, bueno, nada más cumplieron 18 años y me hablaba para rogarme, por favor, llévame contigo. Ya ha ido a Vaticano, ahorita les platicas a todos los lugares, ¿verdad? Acaba de ser muy honrada porque hemos ido 4 veces con sobrevivientes al Vaticano. Es un gran aliado el Vaticano contra la esclavitud. Y la última vez ella estuvo sentada al lado del presidente de Italia en un evento del Papa muy bonito que pues ella tuvo esa honra. En el viaje anterior, Sunduri y Carla, otras chicas, hablaron ante 70 alcaldes y ante el gobernador Jerry Brown de California, y el anterior viaje les tocó hablar ante todos los líderes religiosos del mundo, los más importantes, así, el arzobispo de Canterbury sentado al lado del ayatolá de Irak, y el ayatolá de Irak sentado al lado del rabino judío no, bueno, solo lo podíamos ver ahí, yo te decía, pellizcame, no lo puedo creer, un rabino sentado al lado de un ayatolá. Pues sí, esta causa nos une a todos. A Almita le pagó su viaje un judío para ir al Vaticano. Entonces me da risa, porque ahí sí nos unimos todos, no importa los partidos, no importa la cuestión religiosa. Realmente el ver, por ejemplo, cómo la enganchadora, la madrota que tuvo tanta crueldad con Almita y con Carla, ella un día les dice toda borracha, pues yo también fui víctima de los 9 a los 15 años, ¿no? Yasmín se llamaba. Imagínense qué dolor ver cómo esa niña que fue víctima de los 9 a los 15 años, ahora era la madrota más cruel que he escuchado, que a la prima de Almita le decía, porque a la prima de Almita fue muy doloroso desde el principio, pero le decía, tú eres como yo, tú tienes mi mismo carácter, y tú vas a ser 3 veces peor que yo. A los 3 meses, su prima Carlita me decía, Rosy, yo después de 3 meses de oír esas palabras, yo ya las creía. Se me metían en la mente. Es lo que decía, ¿no? Pero que muchas de las víctimas, por ejemplo, Carla Jacinto, una víctima muy famosa que a los 16 años un cliente le ayudó a escapar. Pero a los 16 años ella dice, lo más doloroso es que para yo ganarme la confianza del padrote, tuve que estar sometiendo a una niña de 14 años yo. Entonces, imagínense el dolor en su alma,
no solo de todas las violaciones que tuvo, sino además de ella tener que hacerle eso a otras, ¿no? La que sigue, también los feminicidios, ¿no? Es increíble. Yo sé que aquí no pasa en Baja California, pero en Guanajuato me topé con una autoridad que me dijo, no señora, eran prostitutas. Ah, no, bueno, entonces está bien, los cuerpos que están ahí encontrados que no sabemos ni quiénes son. Ah, no, bueno, si son prostitutas son como objetos, ¿no? ¿O qué? ¿No son seres humanos? ¿No son a lo mejor la hija de alguien, a lo mejor una niña como Lisette, que hoy puede estar viviendo la peor tragedia que podamos imaginar? Lo que esté viviendo Lisette Soto no puede ser bueno, porque fue arrancada de su familia y esa niña, como tantas otras, y un día, Dios nunca lo quiera, pero puede ser cualquiera de nuestros hijos o hijas. Si no detenemos esto, vamos a seguir padeciéndolo y esto irá creciendo. Por eso es tan importante para mí el haber sido invitada y el sentirme tan honrada de estar entre ustedes. ¿La que sigue? Ok, esto de la extorsión. ¿Qué es lo más común que hacen? Y ahorita se los platica Alma, porque Alma vio donde estuvo, desgraciadamente policías, su prima escapa, corre hacia una patrulla, y la patrulla de Santiago a Cosac, Puebla, la regresa con la madrota. La patrulla. O sea, ella va y les dice a los policías todo lo que le había pasado y le dicen, agáchate. Y cuando se da cuenta que se detienen, la bajan a golpes, a jalones de cabello. Todavía la madrota le dice que les va a recompensar con servicios sexuales. Desgraciadamente así fue. Y imagínense qué dolor ver que llegan policías, muchas víctimas dicen, vi que llegaba la policía y pensé ya me vienen a rescatar. ¿Y cuál? Al rato estaban ellas sentadas en las piernas de esas personas, ¿no? Vieron síndicos, vieron de todo tipo de autoridades vieron. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, Solid Gold, que es uno de los casos para mí más fuertes, porque era en el Distrito Federal, hagan de cuenta el de políticos y muchos empresarios, y era un giro negro de los más prestigiados, pues, supuestamente, ¿no? Pues, ¿qué tenían? Tenían las fotos y los videos de medio mundo, igual que los de Cadillac. Acabo de estar ahorita, un dueño de un local, los de el grupo Titanium, que son los Iglesias Rebollo, le habían rentado su local, y 10 años su papá trató de que le pagaran la renta y nunca le pagaron, se lo quitaron, porque además, pues muy cómodo, como hay extinción de dominio, pues yo tengo tu local y no te lo regreso y tengo todos los vínculos políticos y de gente de la Procuraduría que me protege y pues no te lo regreso. Y 10 años el papá de este muchacho luchó para que le regresaran el lugar y no pudo. Murió el papá y este amigo mío le dijo, yo te prometo, papá, en el lecho de muerte, que voy a recuperar la propiedad. Entonces este cuate se volvió como detective, se metió a todos estos lugares, empezó a salir mediáticamente a acusarlos, y entonces los ampones estos le dijeron, no, ya, te regresamos tu lugar, ¿no? Entonces fuimos a grabar el lugar, cómo tenían las cámaras en todos los VIPs. Claro, cualquier individuo importante, pues ahí lo grababan. Y por supuesto que se dedicaban a decirle, tengo otro amigo que es una autoridad muy importante en México, que me dijo, Rosy, ¿creerás que me vinieron a decir, te tengo unas chicas guapísimas, unas chicas bellísimas, no tienes que entrar por la puerta principal, tengo una entrada atrás, para que nadie te vea, ven. Entonces te sacan la foto, sacan el video, y quiero ver a qué horas vas a poder ejercer tu trabajo sin esa extorsión, ¿no? Por eso es tan grave, por eso se deteriora tanto cuando se permiten estos lugares. La que sigue, por favor. Y bueno, por supuesto, fruto de la trata, muchas chicas, a mí me impresiona la historia de Almita y de Carlita, cada una tiene su versión, pero ya que no está Carlita, les platico que cuando se escapó por segunda vez y se baja en Tepetlixpa, Estado de México, vestida como estaba en ese giro negro, vestida con unos pantalones rotos en la parte de atrás, enseñando parte del seno, a los 14 años, vestida como está baja, y empieza todo el pueblo a decirle,
tus padres buscándote y tú de loca. Mira nada más, mejor te hubieras muerto. Tu mamá tiene las cenizas en su casa y piensa que ya te moriste, mejor no regreses, ¿no? Y ella piensa, 5 cuadras le faltan para llegar a su casa, su padre sordomudo, su mami con muy pocos estudios, y decía, ¿cómo me van a ver mis hermanos así? ¿Cómo me va a ver mi padre de esta manera? Mejor no regreso. 5 cuadras. Y sabes, es de las pocas niñas que regresó, porque tanto Alma como Carla tenían una familia llena de amor. Podrían haber tenido mucha pobreza, pero vivieron tanto amor que fue lo que le permitió caminar 5 cuadras. ¿Cuántas chicas que no vivieron ese amor hoy están en los lugares que consideramos de prostitución? Yo quisiera dejarle el micrófono a Alma. Gracias, Almita, por venir hasta acá. Sé que estás feliz con esa playa y sé que te quieres ir a nadar con el tiburón ballena, ¿verdad? Pero platícales un poco tu historia. Gracias. Hola, buenos días, buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí frente a tanta gente importante como ustedes. Yo, como dice Rosy, le pedía a gritos, Rosy, ya, llévame, ya, quiero hablar. Ya siento que estoy lista para dar mi testimonio, ya, por favor, quiero viajar. Y antes me decía, llegará a tu edad, Almita, ya llegará a tu edad. Pues cuando llegó, le insistí tanto que mi primer viaje es sorprendente. Fui al Vaticano y pues un viaje sin aventuras, no es viaje, ¿verdad? Yo me perdí en la Capilla Sixtina. Perdí a Rosy. Pero todo bien, muy padre, me fue muy bien estar con el Papa en un evento muy importante. Hoy estar con ustedes para mí es un honor. Pues hoy les voy a contar un poquito del infierno que algún día viví, porque hoy soy una activista, soy una superviviente y me siento capaz de que la gente sepa lo que a mí me pasó. Pues yo hoy tengo 19 años, los acabo de cumplir, y cuando yo tuve esta experiencia muy fea, yo tenía 14 años. En mi pueblo se hace una fiesta anualmente, que esa fiesta dura un mes. Pues me salí sin permiso de mi casa. Mi papá estaba en Estados Unidos, ya tenía yo 8 años de no verlo. Se fue para darme una mejor vida a mí y a mis hermanos. Y entonces, pues después de tanto tiempo, mi mamá se buscó otra persona y tenía una pareja. Y mi mamá era de esas personas que si ya hiciste tu quehacer, pues ve. O así. Entonces, sí me tomaba interés, pero no teníamos muy buena comunicación ni muy buena relación de madre e hija. Podría yo tener más comunicación y confianza con mi papá por teléfono que todo con mi mamá. Y vivía yo con mi mamá. O sea, mi mamá se metía a su cuarto y no se daba cuenta. Yo con que me metiera a mi cuarto, apagara la luz, ya mi mamá pensaba que yo ya estaba durmiendo, cuando a escondidas luego me salía con mis hermanos a jugar fútbol o X. Entonces, esa ocasión yo le pedí permiso a mi mamá para ir a la fiesta y me dijo que no, porque aparte yo tengo una hermanita que también tiene una discapacidad, no habla y no camina, y me dijo ese día, es que no hay quien cuide a tu hermana, es que no has lavado tu ropa y tus hermanos y no sé qué, y le digo, sí lo hago, si me da permiso. Me dijo que no. Pues yo hice mis cosas y me fui sin permiso. Pensé que pues al hacer mi quehacer, pues ya no tenía yo permiso. Me fui y yo fui a la casa de Carla, mi prima, y igual estaba llorando ese día y le dije que por qué lloraba, y dice, es que mi mamá no me deja ir a la fiesta, ya vinieron mis amigas de la secundaria y no me deja ir, y yo quiero ir, y nos metimos a hablar con mi tía, tampoco la dejó. Si mi mamá era distraída, mi tía era muy estricta. Y era de esas personas que aún mi prima yendo a la secundaria la iba a traer, la iba a dejar, y la traía bien cortita de la escuela a su casa, de la casa a la escuela y así. Entonces también nos salimos sin permiso. Esa fiesta va mucha gente que no es del pueblo, va mucha gente de fuera. Y
Yo nunca en mi vida me iba a imaginar que un sueño se iba a convertir en una pesadilla. Porque cuando decidimos irnos de ahí, nos fuimos a esperar el carro para regresarnos a mi casa, ya que ya no nos quisimos ir a su casa de mi prima, porque pues mi tía le pegaba si hacía cosas malas. Y pensamos, no, pues te va a pegar, mejor vámonos a mi casa. Ya temprano le explicamos a mi mamá, pues total, ya pasó. Y venimos a hablar con tu mamá, te venimos a dejar. Pues dijimos que sí, mi casa de su casa quedaba como a 8 minutos. Entonces, nos bajamos a la carretera bien tranquilas, ya estábamos esperando el carro, no era tan noche, eran como eso de las 7 de la noche, 8 de la noche. Pues yo me sentía segura porque ¿quién no se siente seguro en su pueblo, en su comunidad, donde todos te conocen? Aunque no tengas comunicación con ellos, pero te conocen. Yo me sentía segura. Y aparte porque hay siempre donde esperamos el carro, hay un policía que está cuidando el pueblo. Entonces yo me sentía muy segura. Y me dice mi prima, tengo miedo. Y le digo, no tengas miedo, pero a mí todo se me iba en risa. Aún todo se me va en risa. Entonces, le decía yo, no tengas miedo, y le agarro la mano y me dice, no, es que sí, Alma, tengo como que me duele acá, dice, no sé qué siento, tengo miedo. Entonces, allí es una zona donde se paran muchos traileros, porque se paran a descansar o a tomar un café, cualquier cosa. Entonces, esa ocasión se paró un trailer muy raro, porque aparte de que ya se había pasado la zona donde se paran todos, como que se paró así despacito y nos iba como que observando, y al estar más enfrente, como que lo pensó, no sé, y se fue haciendo para atrás. Y yo solo recuerdo oír el ruidito ese, cuando se hacen para atrás, así, tic, tic, tic. Y entonces cuando le digo a mi prima, vente, le agarro la mano, empezamos a caminar, y nos vamos alejando poco a poco, pero caminando más rápido, y más rápido, y más rápido, y ya no me acuerdo. Mi prima me cuenta que ella sí los vio. Cuando ella volteó, venían 2 hombres, se bajaron muy rápido, encapuchados, y nos pusieron algo en la boca. Tú no sabes el trauma que es despertar, estar amarrada de las manos, de los pies, con la boca aquí también con algo así amarrado como animal, oír los llantos de tu prima, las risas de estos hombres, el pensar en mi familia y mi vida, ¿qué hago aquí? O sea, no entiendes nada, porque no entiendes, o sea, de un día para otro, o sea, como se llama el libro, o sea, del cielo al infierno en un día. Yo estaba en una fiesta, y cuando yo desperté yo ya estaba en un infierno, porque desde el principio es un infierno. Yo me traumé. Estas personas nos llevaron al estado de Morelos y nos iban ofreciendo en diferentes bares, mejor conocidos como tables, y nadie nos quería comprar. Así se bajaban y se quedaba uno con nosotras, y otro se bajaba y se subía enojado y decía, no, es que no, y puras groserías. Se fueron para Puebla y ahí nos ofrecieron con Yasmín. Yasmín, una ocasión nos contó, cuando estaba muy borracha, que ella fue víctima de su padrastro, que de los 9 a los 15 años la violaba, y que nadie la ayudó, y que de ahí se metió a trabajar en esto, y que pues ahora se sentía bien, y muchas cosas muy feas. Por eso es muy importante que esto se sepa, que en diferentes lugares se abran refugios, que haya mucha ayuda y sentencia sobre todo, porque hay personas como Yasmín que en un momento son víctimas, y cuando no son rescatadas y cuando no reciben ayuda psicológica ni de un refugio, como más adelante les voy a contar algo muy feo que me pasó también, se vuelven en victimarias. ¿Sabes? Yasmín fue víctima, se volvió victimaria, y yo fui una de sus víctimas. Cuando ella nos compró, ¿por cuánto? No sé. Nos bajaron del tráiler, de los cabellos, con puras groserías bien feas que yo en mi vida había oído. Mi papá a mí nunca me hablaba con ninguna grosería, ni me pegaba. Yo era el amor de su vida, de mis papás, de mis hermanos.
y es algo muy feo, se me iban puro llorar, mi prima también lloraba mucho, y no habían palabras, no había nada más que vernos, y no había nada más que llorar, o sea, era inexplicable. Entonces nos bajan del tráiler a empujones y nos meten a una casa. En esa casa Yasmín nos deja 4 días con una jícara de agua de caño, con una colchoneta ahí durmiendo en el suelo. Las ratas pasaban junto de nosotras. Es algo muy horrible que ni a mi peor enemigo se lo deseo, porque el estar 4 días sin comer y que ya tengas tanta hambre y tanta sed, que cuando pruebas el agua que se ve limpia es agua de caño, es algo más horrible aún. Digo, era yo una niña y tenía yo una familia, estudio, todo. Pues después de estos 4 días Yasmín entra y se lleva a mi prima, y yo veo que se la lleva pues así, muy feo, y después de eso entra Daniel, su hermano. De ahí nos separan. Después de esos 4 días, tardó semanas para que yo vi a mi prima, pero cuando yo la vi en uno de estos lugares. Pues cuando entra Daniel, yo llevaba una cámara que mi papá me había mandado una semana antes de Estados Unidos, y yo había tomado fotos pues, para su suerte de ellos, yo había tomado fotos de la familia de mi prima y de mi familia, de todos. Entonces fueron tan inteligentes porque usan tantas formas de manipularte y de lavarte la cabeza. Una niña de 14 años, cualquiera la manipula. Más aún cuando es tanta su inocencia que no sabe ni siquiera que es un bar, como en mi caso. A mí me enseñaron las fotos de mi papá y de mi tío que es sordomudo, de mi hermana que no habla y no camina, de mi mamá lo que se dedicaba, de mi papá en dónde estaba, hace cuánto no estaba conmigo, cuánto me mandaba de dinero, mis hermanos qué hacían, yo qué hacía, dónde estudiaba, dónde vivía, todos sabían de mí, mi nombre, mi edad, todo. Pero lo manejaron de otra forma. Me dicen que mi prima ya sabía, que ya habían hablado con mi prima y que ya sabían todo de mí a base de mi prima. Entonces, yo les creo, ¿no? Y me dicen, pues tu prima ya nos dijo dónde vives, cuántos años tienes, y todo. Entonces me dice, ¿sabes? Solo una semana vas a estar con nosotros. Mira, vas a trabajar en un bar, y me empiezan a explicar cosas bien feas que yo ni entendía. Y me dice, tu prima ya aceptó, pero en el transcurso de esta semana yo le voy a hablar a tu mamá, le voy a explicar que estás bien y yo te voy a llevar a tu casa. No va a pasar nada que tú no quieras, no vas a hacer nada que tú no quieras, solo vas a trabajar. Yo acepté, pero no acepté porque de en verdad quisiera trabajar. Yo no tenía necesidad de trabajar, tampoco tenía dinero, pero yo lo hice porque a mí me habían dicho que me iban a regresar a mi casa. Pues cuando yo acepto, me llevan en un carro deportivo verde con franjas blancas que nunca lo voy a olvidar, y me llevan a otra casa, y en esa casa Daniel me da una ropa muy, muy escotada, unos tacones que ni siquiera me quedaban, se me doblaban los pies, y me lleva a uno de estos lugares. Y ahí me deja parada en una esquina, y me deja ahí, y él se queda ahí en la puerta, solo observándome. Donde él se queda habían varios hombres también observando, pero si de por sí ya estaba yo traumada, me quedé más traumada cuando entré a ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque ahí estaba una niña de 8 años, vestida igual que yo, llorando, y los hombres de la edad de mi papá manoseándola. Me quedé más traumada, me quedé en shock, no sabía qué hacer. No podías hablar con nadie, no tenías derecho ni siquiera a decidir cuánto ibas a cobrar ni cómo lo ibas a hacer. Es algo muy feo. A mí me estuvieron prostituyendo durante 3 meses y medio. Las veces que vi a mi prima fue horrible porque vi cómo le pegaban, vi cómo la manoseaban y vi cómo la insultaban. Te lastiman tanto físicamente y verbalmente que te dejan traumada, ¿sabes? Cuando mi prima escapó la primera vez, la regresó la patrulla y como recompensa, así lo llamaron ellos, pidieron a las más chiquitas. Y para mi mala suerte,
Ahí las más chiquitas éramos mi prima y yo porque la niña ya había muerto. Tuvimos que atender a la vez a 4 policías de la edad de mi papá. Y no nomás fue esa vez, atendí de más veces a varios policías y a gente que se veía muy importante, porque si se les puede llamar gente a las que entraban ahí, pagaban una cantidad, otras personas pagaban mucho más. Yo tenía que cobrar por tener relaciones con ellos, con o sin protección, como ellos lo quisieran. Yo tenía que cobrar por fumar, por tomar, por drogarme. Yo no tenía descanso alguno. Si yo dormía 3 a 4 horas, te estoy hablando de mucho tiempo. A veces te despertaban así con jicaradas de agua fría y a patadas y muévete y ya tienes más trabajo y apúrate y puras groserías muy feas. ¿Sabes qué hacían cuando estábamos en nuestro periodo menstrual? Nos metían una esponja con vinagre para seguir trabajando. Es algo horrible el entrar aquí. Ya sabes que ya te meten a ese cuarto y ella te va a meter esa esponja y te duele bastante. A mí me hicieron adicta a las drogas. Llegó el momento en que ya no me dolía que me obligaran a drogarme. Llegó el momento en que mi prima y yo ya exigíamos las drogas. Pero aparte de que, porque ya me habían hecho adicta, para no sentir el dolor, para no sentir lo que me estaban haciendo, para olvidarme un momento de que estaba yo en ese infierno, para soñar que estaba yo en mi casa, con mi familia, estudiando, con mis hermanos, hablando con mi papá. Yo pedía las drogas para eso. Es algo muy fuerte, aún me duele. No lo he olvidado, ¿sabes? Me sirve mucho hablar porque lo estoy superando y bastante bien. Me mataron en vida, mataron mis sueños, me destruyeron por dentro. Es como cuando rompes un algo de cristal y lo vuelves a armar, quedan las cicatrices. Así quedó mi alma por dentro. Hoy en día estoy muy feliz porque, de verdad, si no fuera por Rocío Orozco, no sé qué sería de mí. Después de que mi prima escapó la segunda vez, lo logró, aunque hubo mucha gente que es muy ignorante y no sabe del tema, la revictimizaron muy feo, muy feo. Ella pedía limosna y ray y le decían, es que tú quieres para las drogas, o niña loca, o no la ayudaban, o le decían cosas feas. Pero hubo gente, así como hubo gente mala, hubo gente buena que la ayudó y gracias a Dios regresó a la casa de mi tía y denunciaron con mi papá, pero yo todavía estaba en ese lugar. Y cuando llegó el operativo, pues me quedé traumada porque horas antes a mí me habían golpeado muy feo y me habían dicho que yo sabía dónde estaba mi prima y que si yo no les decía iban a mandar a matar a mi familia. Yo los conocía, yo vi muchas cosas feas ahí y les creí. Y yo no quería hablar. Cuando llegaron los policías pensé que era alguien que me iba a matar, porque el verlos todos de negro con pistolas, pensé que me iban a matar, pero no. Me abrazó un policía y me dijo, vas a estar bien, princesa. Y me sacó de ahí y me subieron a un carro donde estaba una psicóloga que me empezó a preguntar cosas y me abrazó y ¿sabes yo qué le decía? Yo le decía, a mí no me pasó nada. Me aguantaba las lágrimas, me tragaba mis lágrimas para no demostrar dolor, pero no lo hacía porque de verdad me gustara. Me hice fuerte por mi familia, lo hice por mi mamá, lo hice porque no quería que lo que viví lo viviera mi hermana, porque así me amenazaban, que mi hermana la más chiquita iba a estar ahí. ¿Te imaginas el pensar cómo mi hermana que no habla y no camina, tan solo de 4 años, la van a estar violando? No, me voy a callar. No le voy a decir a nadie lo que me hacen. Yo no quería hablar. Yo les decía, a mí no me pasó nada,
Yo estoy aquí porque quiero, me escapé de mi casa, no quiero ver a mi mamá, no quiero ver a nadie, ni a mí me gusta estar aquí. Y de ahí no me sacaban y como un capricho y no me sacaban, pero yo lo hacía por mi familia. Cuando me llevaron a la procuraduría, yo estaba muy enojada con mi prima. No lo entendía en ese momento, no entendía el amor de mi prima y solo era verla feo y decirle, ¿por qué lo hiciste? ¿Los conoces? ¿Por qué hiciste esto? ¿Sabes que los van a matar? Tú los conoces más que nadie. Ella solo lloraba y decía, entiéndeme, por favor, entiéndeme, te quiero. Y yo no la quería ni abrazar. Te hacen tan dura, siendo una niña de 14 años, te hacen tener tanto odio en tu alma, dejan que pierdas la fe, te pierden todo. Te dejan tan traumada que cuando a mí la licenciada, recuerdo muy bien que me dijo que iba a tomar mi declaración, pero que tuviera muy en cuenta que esto iba a afectar mucho a mi mamá, porque siendo menor de edad, trabajando en uno de estos lugares, la iban a meter a la cárcel, y yo le dije que sí. Yo le dije que sí, que no me importaba, pero que a mí me gustaba estar ahí, que ellos no me hacían nada y que yo no iba a decir nada malo. Pero ¿sabes qué hacía cuando en ratitos me iba yo al baño? Yo lloraba con desesperación y me jalaba los cabellos y decía, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué no puedo decirles lo que me está pasando? ¿Por qué no les puedo decir lo que ellos me hicieron? No, tengo que callarme por mi familia. No les voy a decir nada. Y cuando regresé y ya lo iban a tomar en la computadora, me dice, hay una persona que quiere verte. Y yo le dije que sí. Y cuando ella se salió, abrieron la puerta y ¿sabes quién era? Era mi papá. Después de 8 años de no ver a mi papá, no sabes el amor tan intenso de una niña que después de que la violaron tantos hombres, yo pagaba por mi vida. Yo entregaba de 25,000 a 30,000 pesos diarios. Y si no los entregaba, tú no sabes lo que a mí me hacían. Yo atendía de 20 a 25 hombres diarios. No se conforman con obligarte a tener relaciones, te obligan a robar. Porque cuando los clientes estaban muy mareados, a mí me daban las botellas llenas de agua. Ya no me las daban llenas de cerveza, ya me las daban llenas de agua. Para que cuando el cliente estuviera demasiado mareado, yo le sacara todas sus pertenencias y los de seguridad los sacaban, ya así bien borracho, y ya no podía reclamar nada. Yo tenía que ver el modo de pagar por mi vida, porque si no me pegaban horrible. Cuando entró mi papá, fue tanta la desconfianza que yo tenía de los hombres, que pensé que mi papá me iba a violar. Y cuando él me extendió sus brazos, lo pensé 2 veces porque pensé que todo el mundo iba a abusar de mí. Pero a la vez fue tanto el amor de mi papá que no hubieron palabras. Yo recuerdo que me aventé a sus brazos, lo abracé lo más fuerte que pude y solo le dije, papacito, me buscaste. Todo el tiempo yo lo sabía. Y me dijo, sí, hija, lo logré. Desde que supe que tú no aparecías, desde que a mí me dijeron, tu hija ya no aparece, no sabemos nada de ella, tomé todos tus ahorros para tu fiesta de 15 años porque yo soñaba como todas, ¿no? Con mi vestido, mis chambelanes, mi fiesta. Y me dijo, yo tomé mis ahorros, vendí lo que más pude, dejé todo, mi casa que ya tenía camionetas, todo vendí y aquí estás. Hoy estás conmigo, nadie te va a hacer daño, mamacita, pero tienes que decir la verdad. A mí me decía mi papá, dime, mi reina, ¿qué te hacían? Te lastimaban. Yo lo sé, lo veo en tus ojos. El amor de mi papá me dio tantas fuerzas para denunciarlos que decidí denunciarlos y dije, ya no me voy a callar más. Estoy con una persona que me ama y claro que lo voy a decir. Cuando entró la licenciada le dije, ¿sabe qué? Sí me hacían cosas feas,
muy feas. Y sí voy a decir la verdad. Lo denuncié. Al poco tiempo Daniel salió por menor de edad porque tenía 17 años y por falta de pruebas. Hay gente que sí está dentro, como hay gente que no la encuentran, como Comal, así le dicen, que era un trailero también, que él era el que nos drogaba. Como el hijo del Chabelo, que es militar, también no lo encuentran. Pero tengo la fe en que los van a encontrar y que lo van a pagar al precio que es. Hoy te di mi testimonio y sé que te va a servir de algo, porque si no tienes hijas chiquitas, tendrás hermanas o sobrinas, porque en estos delitos no hay diferencias. No importa si eres mujer, si eres hombre, si tienes o no tienes dinero. Yo no tenía dinero y me llevaron, y hay gente que tiene dinero y también se la llevan. No les importa nada más que su bienestar y tener dinero y ya, porque se hacen ricos de esto. Nada más, no les importa que eres ser humano y que tienes sueños y que tienes una vida. Yo sé que mi testimonio te va a servir de mucho. Yo sé que esto lo vas a llevar a muchos lados. Me gusta dar mi testimonio porque hay chavos de las prepas en las que he ido y me dicen, gracias, Alma, porque gracias a ti no voy a hacer lo que estaba haciendo, o no voy a hacer lo que tenía pensado hacer, no me voy a escapar a las fiestas porque no sé cuál va a ser mi destino. Gracias. Hoy me siento tan orgullosa de Rosy Orozco, porque más que mi amiga, ha sido como una psicóloga, ha sido como mi segunda madre, porque después de 8 meses que las autoridades nos abandonaron por completo, no me ofrecieron psicólogo, ni refugio, ni nada más. Gracias por tu declaración, gracias por tu cooperación, y nosotros te avisamos de tu caso. Y me regresan a mi casa con mi papá y ya, se acabó. Una vez llegó una periodista que se llama Evangelina Hernández, muy buena gente también, y les pide la autorización a nuestros papás para darles nuestro testimonio, y se los dimos. Y al poco rato hubo un ángel que nos llamó, y si no fuera por ella, hoy no sabría decirte qué sería de mí. Hoy no sé si estuviera viva. Hoy no sé qué hubiera yo hecho de mi vida. Porque cuando no tuve ayuda de nadie, yo busqué las drogas. Porque mi prima se intentó suicidar 3 veces y no lo logró. Por algo, ¿no? Por algo pasan las cosas. Pero yo caí muy fuerte en las drogas. Yo le mentí a mi papá, aún estando con él me atreví a mentirle, y yo salía a la calle y buscaba yo las drogas y buscaba yo la forma de no pensar, aunque ya se hubiera acabado. Tus recuerdos cuando duermes te llegan, al ver que te quieren abrazar tus hermanos o primos, te llegan, al ver a tu abuelito, porque yo atendía a varias gente grande de edad. Pero hoy estoy aquí, y mis sueños que alguna vez me mataron, hoy los vuelvo a tener y los estoy logrando. Estoy estudiando y en algún momento, en algún futuro, voy a ser psicóloga, y pues voy a ayudar a aquellas víctimas que no reciban ayuda. Y pues hay una campaña que se llama Hoja en Blanco, que esta campaña representa a todas las que fuimos víctimas, que hoy somos supervivientes, porque tenemos una nueva oportunidad de escribir una nueva historia, porque esta hoja en blanco representa un mejor país, un mejor México para nuestros hijos. Y yo quiero que tú, porque estoy segura que tú vas a ser parte de mi historia. Hoy ya estoy escribiendo muchas cosas en mi historia y tú vas a ser parte de mi historia. No sé qué, pues me dio mucho gusto estar aquí, y pues muchas gracias por su atención, y yo me llamo Alma. Gracias. Pues no sé quiénes de ustedes le pudieran decir a Alma que la apoyan y pudiéramos levantar esa hoja en blanco. Ella es una nueva criatura, es una
mujer nueva, y esta es su nueva historia, y vamos a sacarle la foto a Alma con todos ustedes. ¿Ya son parte de la historia, Alma? ¿Ve? Todos apoyándote. A ver, vamos a sacarla aquí en, perdón, que panorámica. Qué lindo. ¿Me permiten nada más sacar un Periscope? Espérenme un segundito. Es video al mundo entero, que Almita lo va a guardar también. Muchísimas gracias a todos. Aquí la sacamos. Listo. 1, 2, 3. Pues si podemos, ahorita que salga el video, decir no más esclavitud es lo que significa esa hoja. Una nueva historia para Baja California Sur, que sabemos que este maravilloso estado con jueces y magistrados como ustedes va a ser, ya va a salir, aquí está. 1, 2, ahí es que no quiere, perdón, está muy lento el internet. Ya casi, perdónenme, no se cansen, no, ya, ahora sí. Gracias a todos los magistrados y jueces de Baja California Sur, gracias por apoyar la campaña Hoja en Blanco, y gracias, Alma, porque eres un ejemplo al mundo de una superviviente tan exitosa. Gracias. Gracias, pues si podemos todos acompañar a Alma. No más esclavitud. ¿Podemos decirlo? ¿Sí? No más esclavitud. En Baja California ni en México. Gracias. Gracias a todos ustedes, porque sabemos que muchas sentencias habrá aquí y que muchas gentes dejarán de cometer este ilícito. Gracias, Alma. Gracias. Gracias a todos. Para terminar, yo quisiera leerles lo que escribió nuestra consejera jurídica en una revista, que es lo que a mí me impresionó mucho, porque yo no soy abogada, y es el cuento de la Caperucita. Déjenme platicarles, no sé si lo han oído. Pero la consejera jurídica, que le ha tocado acompañar a muchas víctimas, precisamente está viendo el caso de Carla y Alma, porque tristemente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el único caso que yo he dejado en sus manos. Siempre hemos, pues ahora sí que apoyado de nuestro propio bolsillo, y como ellas se regresaron a su pueblo, porque ellas sí tienen familia, no se quedaron en un refugio como tantas. Ayer estábamos con 2 niñas que nos impresionaron a Alma y a mí, porque la mamá las prostituía desde los 7 años. Entonces estamos traumadas, Alma y yo hoy, ¿verdad? Desde los 6 años. Entonces Alma y yo traumadas, porque ella tiene excelente familia, pero pues imagínense para estas niñas, ¿no? Entonces, bueno, ella se regresa y la dejamos en manos de Províctima en ese entonces. Y bueno, quiero decirles que no solo las hicieron repetir sus historias 5 veces ante diferentes ministerios públicos y diferentes instancias y diferentes asesores, y bueno, además, para colmo, por eso me volvieron a buscar, fue que querían que cambiaran la declaración, pero la CEA lleva, ahora la tenemos que, imagínense, defender de la CEA, porque las amenazó la tipa que estaba asesorándolas, porque si no firmaban que iban a, ¿qué? Iban a llevarles a judiciales, yo no sé, bueno, pues ellas están asustadísimas, se convierten ellas en sus propias abogadas, y bueno, nuestra abogada está acompañándolas también en esto, y escribió lo siguiente, y está buenísimo, dice: mientras pensaba cómo transmitir en este artículo lo incongruente que suelen ser algunas autoridades cuando juzgan un asunto de trata de personas, porque toman en cuenta antecedentes y características de la víctima que solo la revictimizan y no tiene que ver con la comisión del delito, se me ocurrió elaborar una particular sentencia en la que se juzgará por el delito de trata en contra de una inocente niña, con razonamientos hechos por autoridades ministeriales y judiciales en diferentes expedientes, al tenor siguiente. Y entonces empieza esta sentencia, ¿no? Visto los hechos por todos conocidos y por los que se acusa al honorable Lobo de la aparente comisión del delito de trata en contra de la supuesta víctima Caperucita Roja, se hacen los siguientes considerandos. Número 1, que Caperucita, por razón de género y origen humilde, era vulnerable evidentemente al ataque del lobo. 2, que Caperucita no desconocía que podía encontrarse con el lobo, que no desconocía el hambre voraz,
ni los peligros del bosque, y aún así fue después del mediodía. Tercero, que las reglas de la máxima experiencia nos permiten concluir que Caperucita era migrante en busca de una nueva vida al lado de la abuela y por ello transitaba en el bosque, lo cual se concluye porque no acreditó su estancia legal ni la de la abuela. 4. No debe soslayarse la conducta de la madre de Caperucita, quien no acompañó a su hija, aún conociendo los peligros del bosque. 5. Que Caperucita pudo haber evitado la conducta voraz del lobo y no lo hizo, por lo que es clara su conducta de comisión por omisión. Ello tomando en cuenta que si le hubieran ofrecido la cesta de la merienda para que el lobo calmara su hambre, habría desviado la atención del lobo y no habría ocurrido los sucesos posteriores. 6. Que Caperucita, quien voluntariamente le dice al lobo el domicilio de la casa de la abuela, que es Caperucita quien voluntariamente le dice al lobo el domicilio de la casa de la abuela donde pernoctaría, lo cual le despierta ideas pecaminosas al pobre lobo y claramente la convierte en provocadora, por lo que se le debe condenar por apología del delito. 7. Que el hecho de que Caperucita confundiera al lobo con la abuelita demuestra lo poco que iba a visitarla, hecho que se tipificaría como abandono de persona anciana por parte de la joven Caperucita, lo cual denota falta de valores. 8. Que el lobo no ataca a Caperucita de inmediato y hay evidencias claras que primero conversa con ella y con lo que válidamente se puede presumir que Caperucita expresó su consentimiento para ser víctima del lobo. 9. Que cuando Caperucita llega y el lobo está en la cama disfrazado con la ropa de la abuela, Caperucita no se alarma ni muestra molestia, lo que hace presumir que conocía las mañas del lobo en la cama y más aún pudo caer en error de hecho al lobo, quien seguramente pensó que Caperucita aprobaba su conducta. 10. Que no pasa desapercibido para esta resolutora que el lobo ataca, sí, pero de hecho corresponde a su propia naturaleza y a su instinto natural y animal, exacerbados por la conducta de la susodicha Caperucita, pues es un hecho público que existen lobos que atacan a las niñas solas y aún así Caperucita fue al bosque sola, desafiando y provocando la naturaleza del lobo, que no pudo resistirse, por eso desacreditaría su honra de lobo, de macho. Por ende, el sujeto activo no pudo evitar el desenlace y actuó cuando ya no le queda otra alternativa ante una Caperucita vulnerable. Por ello, el actuar del lobo se clasifica como conducta inevitable. Bis mayor. No sé, ¿qué significa eso? No lo había leído esto. 11. Por todo lo hasta aquí considerado, queda claro que es Caperucita la que provoca los más bajos instintos brutales y depredadores en la pobre fiera. Lo anterior se rebustece porque el día que se cometieron los hechos, Caperucita vestía de rojo. Es un hecho conocido y público que el color rojo, además de ser excitante, es el que destila sensualidad y provoca las reacciones de cualquier bestia. A mayor abundamiento, Caperucita el día de los hechos vestía falda, lo cual es evidente que era argucia más de provocación de la supuesta víctima, pues es sabido que al bosque se debe de ir con pantalón. Aunado a que nunca se activó la alerta Amber, pues pasaron 72 horas para que ni siquiera se le tuviera por desaparecida. 12. Que cobre especial relevancia la reputación de Caperucita, a quienes los testigos refirieron que se le conoce con el alias de la Caperuza Roja, porque siempre se viste provocativamente de capa y falda roja, que es muy alegre, intrépida, le gusta salir con amigos, le gusta la música y asistir a bailes y fiestas, inclusive ya ha tenido varias parejas sentimentales. 13. Es altamente posible que antes del día de los hechos, Caperucita hiciera el amor con el lobo e incluso lo disfrutara. Puede ser que sostuviera una relación sentimental previa. Ello se corrobora con los testigos que señalan que la vieron conversando alegremente con el lobo, cuando las reglas de la máxima experiencia nos demuestran que las niñas originarias de los pueblos en la montaña indígenas no hablan con extraños y menos en una primera ocasión, aunado a que no quedó precisado que fuera la primera vez que se veían, ni que antes de los hechos no se conocieran. 14. Por último, debe precisarse el modus operandi y el móvil de Caperucita, pues para esta juzgadora ha quedado probada que el honorable lobo tiene riqueza que puede deslumbrar a cualquier niña o adolescente vulnerable de la edad de la caperuza, pues los testigos refieren que el lobito
tiene capacidad económica solvente y cuenta con autos lujosos, que su mansión está hecha a prueba de vientos y huracanes, por lo cual queda más que probado que la Caperuza es una revista trepadora, que cuando conoció al lobo se dejó deslumbrar y por ello tiene bien merecido lo que le pasó. Por lo antes expuesto de resolver si se resuelve. Primero, se absuelve al señor Lobo y esta resolutora, a nombre del Estado, le ofrece una disculpa por las molestias ocasionadas y por haber visto afectado su buen nombre y reputación. Segundo, se condena la reparación del daño moral a la Caperuza, por lo que se le ordena una disculpa pública a favor del lobo y se le obliga a que publique un libro en donde se hable de la honorabilidad del lobo del bosque. Tercero, se condena a la Caperuza a trabajo en favor de la comunidad. Para ello, los fines de semana asistirá al zoológico para conocer plenamente la naturaleza y el instinto animal de los lobos y de lunes a viernes le dará de cenar al lobo durante 6 meses. Amigo lector, si llegaste al final de esta sentencia, en algún momento te habrá causado risa o asombro, porque siempre hemos creído en la inocencia de este personaje infantil, pero como sociedad debemos reflexionar en que a las víctimas de trata debemos de darle la misma credibilidad en su actuar que le daríamos a la Caperucita Roja. Saben, a mí me impresiona tanto que a las víctimas de secuestro jamás en la vida ni nos pasa por la cabeza pensar, ay no, a ver, seguramente tú de chiquita a eso jugabas, a que te secuestraban. Nunca les decimos a las víctimas de secuestro, oye, ¿no sería que tú querías ser secuestrada? Jamás pensaríamos ni siquiera por aquí algo equivocado. Y tristemente, cuando vemos una víctima de trata, como lo acabamos de escuchar de Alma, ni siquiera corren a los brazos de su padre como cualquier víctima de secuestro correría. Ni siquiera quieren regresar a su pueblo. Alma y Carla han sido revictimizadas 4 años y la CEAB no ha hecho nada. Las han tratado de apedrear, les dicen sidosas en el pueblo. Le ha tocado a Alma, además, estar en la escuela. Alma y Carla trataron de regresar, porque además es bien estudiosa. Ahorita le acaban de dar una beca, venía feliz, porque le acaban de dar una beca de 8,000 y pico de pesos por lo estudiosa que es, ya va a tener mensualmente una beca. Pero imagínense cuando ella trata de regresar junto con su prima, y el director de la escuela en la puerta le dice, no son bienvenidas, delante de los demás alumnos y delante de papás, ustedes son una mala influencia, y las corren a los 14 años de la escuela. Y una víctima de trata, además de que en sus pueblos son revictimizadas, pues por supuesto que ni siquiera quieren vivir. Las dos, antes de ser atendidas, de alguna manera pasiva, con drogas, o activa, tratando de suicidarse, no querían vivir. Saben, aquí en Baja California no hay un refugio, no hay sentencias, no hay operativos, y hay niñas como Carla y Alma sufriendo. Yo sé de veras que ustedes van a hacer la gran diferencia para que, pues Alma, Carla, todo lo que sufrieron hoy, pues lo han entregado a un activismo para... Carla hoy estaba hablando en el Senado, mientras ella estaba aquí, estamos muy orgullosas de ella porque también están exponiendo todas las fallas que tiene la CEAB, y la señora Isabel Miranda de Wallace la invitó a Carla a hablar en el Senado, y mientras Almita habla ante jueces, allá ante senadores está hablando Carla. Son dos jóvenes increíbles. Hay una campaña más que está haciendo CNN, y yo quisiera pedirles ese favor, que en esa hoja hoy escribas tu compromiso. ¿Cuál es tu compromiso como juez? ¿Qué vas a hacer? Además de denunciar, si pueden pasarle al número de denuncia, hay un número de denuncia ciudadano, que es nacional, y ese número de denuncia te van a contestar psicólogos, psicólogas o abogados, abogadas, que tú puedes dar esa denuncia a nivel federal si sabes un lugar, por ejemplo, que hay extranjeras, un table o un lugar de estos, o un prostíbulo, donde tú sabes que pudiera haber trata, denúncialo. Tenemos hoy una fiscal muy comprometida, la procuradora Arely está de verdad comprometida contra la trata, y poco a poco vamos a lograr que nuestras autoridades hagan algo. Pero si pudieras escribirlo aquí, la campaña de CNN, que está hermosísima, que se llama Fly to Freedom, vuela hacia la libertad,
pues nos enseña a hacer un avioncito con la hoja en blanco. Almita ya nos enseñó que esta es su nueva vida. ¿Por qué no hoy volamos estos aviones con un compromiso? Que Alma se lleve estas hojas sabiendo que hay un compromiso de parte de ustedes contra la esclavitud, contra la trata. Algo que vayas a hacer, ya sea denunciar, ya sea empezar un refugio, ya sea empezar a capacitarte para dar conferencias a otros lugares, a otras autoridades, ya sea empujar a que en este gobierno nuevo pues se pueda lograr la mesa interinstitucional, que creo que todavía no funciona tampoco aquí, ¿verdad? Creo que todavía no está activa, pero si tú tienes hoy un compromiso, ¿por qué no lo ponemos en la hoja y hacemos un avioncito para ahorita echar a volar esta esclavitud de Baja California? ¿Les parece? Bueno, yo voy a hacer mi avioncito. A mí me encanta recordar nuestra infancia. La infancia perdida de Alma ya la recuperó. Y también mientras hacemos el avioncito, si hay preguntas de una vez, por favor, si alguien quisiera preguntar algo, por favor, de una vez, anímense. Sí, Alma, primeramente, pues, comentarte que admiro tu tenacidad para salir adelante, ¿no?, ante esta situación, pues, muy dramática. Felicitar aquí a la psicóloga por el hecho de, pues, pugnar para que esto salga adelante en este tema tan importante, y preguntarte o que nos recomiendes a los padres de familia qué medidas tomar para efecto de poder advertir alguna situación de peligro para nuestras hijas, ¿no? Ahí tienes uno, ahí está. Ok, es que yo les di mi testimonio para que ustedes de una forma captaran, ¿no? Porque yo siempre, mi consejo que les doy a los padres de familia es que ustedes lo saben, sus hijos no. Y suele pasar que las mejores chicas perdemos nuestra vida con los peores cerdos. Pues mi consejo es que se acerquen a sus hijos, que tengan muy buena comunicación, confianza mutuamente, ya que todos hoy en día tenemos Facebook, y si no abrimos la puerta a gente mala, en el Facebook estamos abriendo la puerta a gente que no conocemos. Entonces, si tu hijo o hija tiene Face, pues que tengas la contraseña para estar checando con quién habla, porque tú no sabes si detrás de la foto de esa niña bonita de 6 años hay un tratante de 30 años. Entonces, mi consejo es que te acerques a tu hijo y que si, aunque por muy rebelde que sea, porque hay edades que no se entienden, la pasó mi papá conmigo, pero que tengas muy buena comunicación con él, que lo comprendas y pues que trates de estar cerca de él, ¿no? De preguntarle cómo te fue en la escuela, de demostrarle tu amor y tu cariño, porque a mí mi papá siempre me lo demostró desde que yo tengo uso de memoria, y eso te da valor a decirle lo que te hacen o lo que te quieren hacer. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Es muy difícil hacer alguna pregunta después de escuchar lo que hemos escuchado. Más que una pregunta, es unas felicitaciones por ese valor. Más que una pregunta, es darte las gracias por haber compartido, darle las gracias a tu mentora por tener ese corazón tan grande. Creo que mucho más allá del dolor que puedes llegar a sentir por lo que hacen los malvados, es el dolor que puedes llegar a sentir ante el no actuar de la gente buena. O sea, creo que mucho más que el trauma que puedes llegar a sentir por las amenazas o las injurias de los perversos,
es el sentir tu corazón destruido cuando tú piensas que la autoridad te va a ayudar y que te das cuenta que son parte de lo mismo, que son clientes y que también ellos terminan siendo extorsionados por estas redes de perversidad. Me gustó mucho tu testimonio, me gustaría que hicieran un video con tu testimonio para poder compartirlo, para poder enseñárselo a mis hijos. Mi hijo Damián, de 13 años, hace 6 meses estuvo a punto de ser secuestrado también por unas personas que lo empezaron a contactar por Facebook. Gracias a Dios vivimos en una unidad familiar, gracias a Dios tenemos una familia muy unida. Nos dimos cuenta, es muy difícil a un niño hacerle entender que va a ser secuestrado, porque mi hijo piensa que eso se ve en las noticias y que él jamás va a ser parte de las noticias o de las estadísticas, como la madre de Lisette, la hija de la madre de Lisette. Platiqué con él, le dije que esa cuenta se me hacía muy extraña, pasaron algunos detalles, fui, lo seguí, lo llevé al cine donde se habían quedado de ver con una niña, y pues evidentemente se le iba a acercar un tipo, pero cuando vio que un amigo y yo nos íbamos acercando a mi hijo, pues el tipo huyó. ¿Para qué le hablas a las autoridades, no? Si realmente su actuar es escaso, no, por lo general, pues en quien menos confías es en ellos. Entonces, gracias a Dios todo salió bien. Tuvimos un aprendizaje muy fuerte aquí en La Paz. O sea, porque eso no nada más pasa en México, también pasa aquí en La Paz. Pero realmente vamos a hablar en números claros. ¿Qué porcentaje de la población, ¿sí?, goza de un ambiente, de un núcleo familiar tan unido? Y las tratas de personas a ellos van a personas que la madre fue dejada por el padre y que tiene que trabajar 10 horas diarias en la ley por un sueldo miserable, y pues esas personas realmente sí están en una indefensión, y quienes deben defenderlas, que es el Estado, pues están más preocupados por cómo cubrir sus huellas ante el rastro que van dejando. Y a mí me duele mucho más que la maldad de unos cuantos, la indiferencia de nuestras autoridades. Muchas gracias, muchas felicidades. Te pido, por favor, te voy a dejar mi nombre, mi correo. Cuando lleguen a hacer un video, mándamelo, porque el activismo social no debe de ser exclusivo de una persona o de dos. El activismo social debe de ser nuestro modo de vivir, porque vivimos en sociedad y porque nosotros, que llegamos a tener la oportunidad de tener tiempo y de tener la visión de ver las cosas, tenemos el compromiso de trabajar por la gente que a veces no tiene esas cualidades o que no tiene esas oportunidades de vida. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Espero su video y Dios les bendiga. Gracias. Muchísimas gracias. Puedes encontrar un video ya se llama Inocencia Robada, el documental, aunque ahí es como la primera parte de toda esta historia. Después de todo eso, 4 años han vivido ellas, desgraciadamente, una revictimización. ¿Por qué no, estamos en Periscope, por qué no echamos a volar la trata de personas fuera de Baja California? Y además ahorita recogemos esos compromisos. Creo que lo que dijiste es muy valioso. El activismo social lo tenemos que hacer todos. El día de hoy empezamos por este compromiso que está en nuestro avión y vamos a echarlo a volar a la 1, a las 2, ¿listas? Y a las 3. Gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Yo he tenido el gusto de escuchar algunas conferencias de usted y quiero informarle que aquí en el estado de Baja California, en el sur de la entidad, existe un organismo no gubernamental que dirige la licenciada en psicología Georgina Hernández Beltrán, y que ella es una incansable luchadora social por el trato a las mujeres y esos temas de trata de personas. Durante muchos años he colaborado con ellos y hemos rescatado a algunas menores, ¿verdad?, por delitos de sustracción, por secuestro,
y estamos obviamente casi trabajando en la clandestinidad, ¿verdad? Porque es un tema muy delicado. Quiero decirle que existen refugios para el trato de las mujeres maltratadas y de menores secuestrados o víctimas de violencia. Somos un grupo de personas que estamos trabajando en ese ámbito. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que inclusive autoridades de policíacas están involucradas con los delincuentes de este ámbito. El año antepasado parece ser que se detuvo a una persona, pero prácticamente pues le concedieron su libertad. No sé si muchos de mis compañeros, colegas abogados supieron de un apodo que tenía este tipo, que le dicen el Zapato, un delincuente súper conocido, ¿verdad? Que se dedicaba precisamente a secuestrar menores, a enganchar menores y a meterlas a la prostitución, a los ojos de todas las autoridades y con la complacencia de ellos. Este año, el año pasado, que rescatamos a una menor, la encontramos en el Estado de México con la ayuda del señor presidente del tribunal. Con el auxilio de él, logramos que el juez que había dictado la resolución, que no la quería ejecutar porque estaba ordenando estudios psicológicos a la menor, cuando no estaba la menor aquí, estaba en el Estado de México, estaban por salir de vacaciones, estaba en una escuela de la tierra del presidente Peña Nieto, que es Atlacomulco, entonces esta menor tenía 6 años cuando la aseguró su papá y se la llevó, ¿verdad? A los 12 años la encontramos con auxilio de algunas personas de aquellos lugares, ¿verdad? Y la trajimos cuando ya tenía 12 años, sin cobro de ningún 5, con el auxilio del presidente de Recursos Municipales y el apoyo del señor presidente actual del Tribunal Superior de Justicia, porque el señor juez se negaba a ordenar la ejecución de la sentencia, a pesar de que ya había un inicio de ejecución, ¿verdad? No sé si el licenciado Cuauhtémoc González se acuerda que él ordenó la ejecución y no la pudimos ejecutar en Ecatepec porque se nos evadió de ahí esta persona, pero le cambió de nombre a la niña, se cambió de nombre él, viajó a Pochutla, Oaxaca, le seguimos por todo lo que es el interior del país. No lo hago con el fin de alimentar mi egolatría, no, lo hago con el fin de sensibilizar a mis compañeros abogados, que muchos de nosotros trabajamos en ese ámbito. Y qué bueno que se sigan dando este tipo de conferencias para sensibilizar a mis colegas y a los funcionarios de la Procuración y Administración de Justicia, ¿verdad? Para seguir trabajando en beneficio de nuestros semejantes, ¿verdad? Sin importar el signo de pesos, porque finalmente no nos vamos a volver millonarios ni ricos con nuestra profesión. Vamos a trabajar para sentirnos verdaderamente mexicanos. Yo comparo a esta niña hay muchos casos como el de la niña, pero la comparo como el de Malala, aunque Malala no fue secuestrada en ese ámbito, pero sufrió la misma violencia, la violencia tan destructiva, ¿verdad? Que ejercen muchos mayores de edad en razón. Este año, una nieta mía se desapareció de las inmediaciones de Soriana y a mí me tocó acompañar a la madre, que no tenía ni un 5 para presentar la denuncia. A las 3 de la mañana estaba trabajando la subprocuraduría de atención al menor y a la mujer, en donde nos estaban recibiendo la denuncia, porque 3 días antes había desaparecido otra que apareció muerta, ¿verdad? Entonces, mi temor como abuelo, obviamente, ¿verdad?, era prevenir. Todavía me consultó la procuradora que si aventábamos la alerta la alerta Amber se iba a quemar mi nieta, no importa, pero se trataba de la vida de mi nieta. Afortunadamente apareció. Mi nieta fue víctima de la corrupción porque ella estaba cumpliendo 16 años y si el delito que se configuraba allí era corrupción de menores. Pero por alguna razón decidimos no continuar porque ella es una excelente estudiante actualmente, no quiero decirles el nombre ni nada para protección de ella, ¿verdad? Pero yo he sido vigilante de ella desde lo que tenía los 3 años, ¿verdad? Entonces quiero decirle que sí habemos personas como usted
que estamos contribuyendo en razón de esta muchachita y en razón de muchas, miles y miles de menores de edad. Gracias y felicidades. Imagínate llegar a un refugio y que te maltraten dentro del refugio, que es lo que les ha pasado. Ella conoce a Pamela, una de las chicas que primero la llevaron a un refugio de violencia hacia las mujeres, y es la víctima que más deprimida ha llegado. Porque como llegó a un refugio y la revictimizaron en el refugio, porque pues es que no tenemos por qué exigirle a la mujer que es víctima de violencia de un marido, que está ahí con sus hijos, pues entiendan que esa mamá le va a decir a sus hijos, no te lleves con ellas, lo cual es gravísimo. Es así como lo único que les faltaba, que además dentro de un refugio las maltraten, ¿no? Aunque sea así, de no te juntes con ellas, porque pues, imagínate, nada más lo injusto de este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso también ellas se han atrevido a ser activistas y pues esperamos que también aquí las jóvenes levanten a muchas jóvenes, que le pases la voz a todo mundo. Hay muchos videos en nuestras páginas de internet, ahí puedes buscar de Rosy Orozco, y está el video de ellas, que se llama Inocencia Robada. Ahí sale como actores su papá y su tía, o sea, la mamá de Carlita y su papá salen realmente ahí con ellas. Ellos hicieron ese video cuando tenían 14 años, y por eso se dieron a conocer, si no, quién sabe dónde estarían. Gracias a eso las conocimos. Muchas gracias, no sé si hubiera algo más, gracias. Que Dios los bendiga. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muy bien, en este momento pedimos a la licenciada Marta Magdalena Ramírez Ramírez, magistrada del Tribunal Superior de Justicia, y a la licenciada Ligia Patricia Muñoz, presidente del Colegio de Abogados Asociación Civil. Ellas harán entrega de un reconocimiento a Rosy Orozco por esta importante disertación que nos entregó. Queremos agradecerle a Alma y a Rosy Orozco también, que nos hayan venido que nos hayan venido a compartir las experiencias de vida. Y te digo, Alma, que no creas que las cosas quedan así. Seguramente ahorita estás viendo el camino muy oscuro, pero seguro es que porque ahorita se ve más oscuro es porque ya está muy cerca la luz, ¿no? Felicidades, Rosy, por toda esa labor que estás haciendo. Me da mucho gusto conocerte en persona, al igual que el compañero que decía ya. Me había tocado escuchar varias conferencias, entrevistas que habías tenido en el programa de ¿cómo se llama? De Frente a Frente. Y la verdad siempre he sentido mucho orgullo de que una mujer esté siempre pendiente de las demás. Felicidades y muchas gracias. Felicidades.